Muchas personas son intimidados por la brujería. Es cierto que estos ganguleros o paleros lo mismo realizan buenos que malos trabajos. Y hoy vamos a demostrar, alante de la vista de todos ustedes, las formas primitivas que datan de cientos de años, donde todos los munanzos congos tienen que tener un curonfinda, un cuatro viento. Cuando trabajamos con el curonfinda, siempre está guindado desde el techo al medio de la enganga. El curunfinda mantiene las corrientes de su enganga en constante movimiento. Cuando arrean un espíritu, un inquisimalongo que manda a otro tata o otro brujero, simplemente el curunfinda lo recoge y lo manda al centro de la enganga y se lo entregan al banfume, al muerto principal que tiene su fundamento. Cada trabajo a realizarse se remonta a cientos de años atrás. Se dice que el curunfinda, también llamado quinsimba o quimasa, significa un curunfinda de la manigua. Los curunfindas guardan espíritus de los antepasados llamados bancula. Cuando hay un fundamento o un cuatro vientos construido correctamente, esto trae el bienestar y la prosperidad del tata y su familia. Los antiguos ganguleros de Tambatilanga del tiempo de la colonia fabricaban estos curunfindas, muchos de ellos en caparazones de jicotea. Existen diferentes curunfindas. Estamos dando el curunfinda Quizimba, Quimasa, el que pertenece a la manigua. Osain, como he llamado el viento, esta deidad que le falta un ojo, le falta una pierna y le falta un brazo, es con lo que esta identidad es más poderosa. Los equinanas o canasta de trampa, caguandí, que utiliza el gangulero cuando le va a dar de comer al curunfinda. Muchos curunfindas comen en su gallo y otros curunfindas comen paloma blanca. De acuerdo al convenio o tratado de la deidad que utilizan o por el camino que la construye, existen curunfindas que tienen que ver con Mamá Umbo, la Virgen de Regla. Y existen curunfindas que tienen que ver con Siete Rayos. Existen curunfindas que tienen que ver con Sarabanda, sobre todo este que está construido con bejucos y diferentes palos. Los palos en el curunfinda pueden ser diversos. Nosotros vamos a mencionar algunos como palo caballero o palo batalla, metenquié o palo arriero, huancarí o palo amargo, momboco o palo cambiacamino, piciambolo o palo carbonero o palo cocuyo o palo cochino o palo viguereta o palo hacha o palo diablo o palo hediondo o palo corumbana o palo vencedor. Estos palos son importantes en el curunfinda. Pueden faltar otros, pero no pueden faltar estos mencionados. El curunfinda también es construido con la mata salsa, esa que tiene espina. También el tata pone una quijada de un enfumbe con dientes. Esto va trayendo la fuerza y el poder que posee este fundamento que está construido con plumas de mayimbe, de aura tiñosa. No puede ser construido con plumas de insusu, de gallo. Mayimbe
el animal que ve más y el que más alto vuela es el que determina el poder de este Curonfinda. Podemos ver que Quinana, canasta de trampa, Caguandí, donde está construida con cangre y mazango, con hojas de maíz. Esta jícara cimarrona juega un papel importante en todo tipo de trabajo que usted puede hacer. Puede hacer trabajos buenos, trabajos malos, y poner abajo de ese cangre y mazango los trabajos, y muchas veces dándolo de comer de este modo pueden salir los espíritus y entrar, pero a la persona que está retenida en ella, sus acciones o corrientes no pueden salir. Estas piezas son mantenidas en un tabú a través de cientos de años y nunca han sido demostradas por ningún gangulero. Es del Munanzo Congo, Munda Praca, Monte tiene Garabato, Mombala, en Toquín Mayumbi. Al crear todo tipo de fuerza, presentamos los Lembo del Tata Lungüisa, estos cangre mazango en forma de dedos que tienen puestos diferentes palos. Todos esos palos son de la enganga. El Curonfinda también lleva muchos palos de la propia enganga, porque el Curonfinda trabaja con la enganga, y de este modo podemos decir que es directo con estas formas primitivas, al cual cuando se arrea un espíritu, este espíritu se mantiene cogido por este Curonfinda o cuatro vientos, como es conocido. Osain, el Curonfinda, llamado Quisimbia o Quimasa, porque pertenece a la manigua, donde guarda espíritus de los antepasados llamados Bacula, son importantes en el modo que tiene el gangulero de trabajar. Hoy en día, los bejucos utilizados, como hemos dicho, bejuco berraco, bejuco guindabela, bejuco leñatero, bejuco batalla o bejuco jimagua, son importantísimos en el Curonfinda. También lleva una matari roja que es buscada en el centro del monte, y de esta manera vamos a mantener la fuerza y el poder que tienen estos espíritus, jugando también un papel el propio Sarabanda en los convenios o tratados del monte o del Cunalombo. Al trabajar con esta deidad que le falta un ojo, que le falta una pierna, que le falta un brazo, es con lo que Osain es más poderoso. Se dice que por incumplimiento a esta deidad le pasó o le sucedió eso. Hoy en día, muchas personas creen que un Curonfinda es una pieza cualquiera. Un Curonfinda es tan importante como tener la empaca vititi mensu de su enganga. La empaca vititi mensu, el tarro mágico con el espejo, es importante porque es la vista de los propios espíritus. Los espíritus viven en la oscuridad. Por eso, cada vez que hacemos un trabajo, tenemos que prender vela, porque así alumbramos el camino de los inquisis de Enganga o inquisis malongo o inquisis de Nzambi o espíritus de Dios. Según las controversias existentes, es importante saber que los ganguleros de Ntambatilanga construían diferentes curonfindas. Este es importante porque tiene convenio tratado con el monte y directo con Osain, la fuerza primitiva que ejerce
todas estas piezas religiosas transmiten el poder de mantener en unión y fuerza todas estas formas de trabajo. No existe, si existe una enganga que no tiene un curumfinda bien construido, simplemente el espíritu va a llegar y muchos de ellos se van a quedar hasta en el curumfinda alimentándoselo de lo que usted le ha puesto ahí. Por eso, al conocer sobre esta religión, nos adentramos a cientos de años atrás. La religión del palo monte o palo mayombe une el dialecto congo con el español. Dicen que los congos decían que tenían que hablar español para que entendieran. Entonces, esa es la mezcla que hay del español con el dialecto cuando se trabaja esta religión. No como el lucumí, que todo el tiempo está hablando lengua yoruba. Al terminar cada trabajo que es invocado por la fuerza y el poder del viento, nos transmite tranquilidad y es efectivo, que trae bienestar y prosperidad al Tata y su familia. Esto es importante. Claro que solo esto que yo he mencionado no es lo que lleva el curumfinda. Lleva todos estos palos, todos estos bejucos que yo he mencionado, pero aparte lleva signos o patipembas que no son demostradas ni dadas a conocer a nadie. Cada Munanzo Congo es capaz de hacer un curumfinda, pero este que usted está viendo es un curumfinda verdadero a la vista de cualquier tata. Se dice que los curumfindas más complicados son los que hay en África. Pero en Cuba, en la provincia de Matanza, existen curumfindas tan grandes, guindados, que parecen hasta engangas. No específicamente una enganga, pero sí es tan poderoso. Hay ganguleros o tatas que se dedican nada más que a mandar espíritus que no ponen los pies en el suelo, trayéndole consecuencia a la persona de la cintura hacia arriba. Después de un tratado que hemos enseñado utilizando Lempo del Tata Lungüisa o de Indoki, ya que el curumfinda tiene que tener las dos fuerzas, la fuerza de Nsambi y la fuerza de Indoki, utilizando estas dos fuerzas para así coger diferentes espíritus que pueden mandar o arrear cualquier otro brujero o cualquier otro tata o otro Munanzo Congo. Cuando uno es recto y bondadoso, de buen corazón, esto le puede traer problemas. Existen los celos religiosos de aquel que está viendo el programa, de aquel que tiene otra religión y critica a esta religión, aquel que está en esta religión que aprendió hace 5 años, 6 años y cree que se la sabe toda, y cuando llega al momento de enseñar algo, no lo sabe hacer. Puede pensar que su Munanzo Congo puede ser el mejor, pero nosotros demostramos, sobre todo el Tatiraca Batalla Mundo, demuestra estas formas primitivas que lo van a dejar ustedes boca abierto, utilizando ahora la vaina de framboyán para así llamar a los inquisis de Nganga por medio de Centella, la dueña de los espíritus, pidiendo licencia a esta deidad para así poder controlar a los espíritus que puedan llegar mandados o arreados por otro brujo o hecho
en brujería para otro tata o para este monazo como. No cabe duda que cuando usted tiene un curonfinda verdadero, usted está protegido totalmente y su familia y hasta su propia enganga, porque hay arreos que rompen hasta la enganga. Un salam aleikum a todos los tatas, tataitas, yayengueyo y que sambiampungu, cutar en todos los días me da güey. Dice piango, piango, dicen como muenda, dicen carajo, dicen lumba, dicen cheche. Hoy hemos aprendido un poco más sobre esta religión. Hoy hemos dramatizado escenas folclóricas para poder enseñar a ustedes la forma primitiva antes no demostrada. Podemos ver aquí un lutete forrado con hojas de maíz, con cangre y mazango, y a la vez con un cascarón de huevo, con tierra del centro del monte, y a la vez con un poco de cascarilla. Esto está representando el ojo de Osain. De esta manera, diferentes garabatos utilizando o representativos del monte, el propio puñal para la traición que existe entre los propios panguiames. Esta religión, como otras religiones, son conflictivas porque las personas, a pesar de que hay personas de una alta esfera también, existen personas muy bajas esferas donde están envidiando y odiando todo el tiempo. Cuando usted ve a alguien que habla mucho, que siempre está criticando, que siempre él cree que es lo mejor que hace, ese no sabe nada, ese es un explotador, ese es un cuentista, ese es un charlatán, un improvisado. Un salam aleikum. Dice que cuentas dicen cheche.